This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos. En esta lección discutiremos el concepto de eficiencia. Los objetivos de esta lección son evaluar el concepto de eficiencia técnica, introducir el concepto de eficiencia de escala, hablar de la aplicación de estos conceptos en el diario vivir de las empresas. Así que iniciaremos hablando del concepto de eficiencia. La eficiencia, al fin y al cabo, es la falta de desperdicio o que no se realice un desperdicio usualmente de los insumos de producción. Los economistas han categorizado más de 7 tipos de eficiencia. En esta lección de hoy solamente discutiremos 2 tipos de eficiencia, lo que es la eficiencia de escala y lo que es la eficiencia técnica. La eficiencia técnica es una eficiencia que se relaciona con el uso de los insumos de producción respecto a las cantidades producidas. Y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Aquí vamos a establecer que la producción, vamos a llamar P, es una función de las horas de trabajo. Vamos a llamarle H a esas horas de trabajo. Y que existe una función que se comporta de esta forma. Esta función tiene unas áreas que son crecientes, o sea que los crecimientos de la producción son grandes en comparación con los crecimientos del insumo de trabajo, y una parte decreciente, que aumentamos mucho la cantidad de insumos de trabajo, pero la producción aumenta muy poco. Entonces, la eficiencia técnica lo que mide es la distancia entre la producción esperada, que sería esta línea que está aquí. La producción es igual a una función de H, y el desempeño del trabajador. En otras palabras, tenemos un trabajador que vamos a evaluar 3 tipos de trabajadores: el trabajador A, el trabajador B y el trabajador C. Entonces, este trabajador A se supone que esté produciendo en este punto por acá. Vamos a cambiar de color. Se supone que esté produciendo en ese punto con unas horas de trabajo dadas. Vamos a imaginar que ese trabajador está trabajando 1, 2, 3, 4 horas al día, y tenemos el trabajador B que está trabajando 5 horas al día, y así subsiguientemente hasta llegar al trabajador C. El cual está trabajando aproximadamente 10 horas. El trabajador B está trabajando está produciendo lo que se supone que se produzca con 5 horas. El trabajador C está un poco por debajo de esa producción esperada óptima, pero la distancia del trabajador A es mayor. Entonces para ver esto en su contexto, tenemos que poner también una producción dada
Entonces el trabajador A está produciendo 40 unidades, pero se supone que esté produciendo 65 unidades. El trabajador B está produciendo 75 unidades y se supone que esté produciendo 75, y el trabajador C está produciendo 80 unidades, pero se supone que esté trabajando 90. Entonces vamos a verlo en términos de ecuaciones aquí. La eficiencia técnica del trabajador A es igual a, se supone que ese trabajador esté produciendo 65 unidades, pero está produciendo 40 unidades. El trabajador B tiene una eficiencia técnica de 75 unidades y está produciendo aproximadamente las 75 unidades, o sea que tiene una eficiencia técnica de 1. Y por último, el trabajador C se supone que esté produciendo 90 unidades y está produciendo 80 unidades. Entonces, en estos escenarios que están aquí, uno puede calcular exactamente cuál es la producción de cada uno de los cuál es la eficiencia técnica de cada uno de los trabajadores. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, vamos a poner un caso de un trabajador que tiene una eficiencia en otro punto, un punto F, por acá, 50. Y ese es otro trabajador, ¿verdad? Ese trabajador F tiene una eficiencia técnica de 1. Él está produciendo 50 y se supone que produzca 50, ¿verdad? Pero uno de los problemas es que la asignación de recursos que tiene es muy bajo. Él solamente tiene 2 horas que puede estar trabajando. Entonces, muchas veces lo que se hace es, en las empresas, se compara el trabajador C con el F, con el A y el B, ¿verdad? Y se dice, oye, pero ¿a qué trabajadores hay que despedir? Por ejemplo, ¿cuáles son los trabajadores que hay que votar? ¿Verdad? Entonces, un análisis que no cuente por esto diría, hay que votar el empleado F y el empleado A. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error de ese tipo de análisis? El error está en que el empleado F está haciendo lo más que puede con los recursos que se le han asignado. Esas 2 horas de trabajo que se le dio, él la está usando al máximo. En cambio, el empleado C es el empleado que no está utilizando esas 10 horas que se le dio al máximo. Él solamente está produciendo 80 unidades cuando tiene la capacidad para producir 90. Y ahí hay un error grave en ese tipo de análisis que solamente cuenta con la producción final, ¿verdad? Entonces, bajo este tipo de análisis, si usted se fuera a quedar con 2 empleados, tiene que quedarse con el empleado F y con el empleado B, que son los empleados que están usando su eficiencia al máximo. Entonces tenemos en contraste otro concepto distinto, pero muy similar también, que es el concepto de eficiencia técnica. Y el concepto de eficiencia técnica utiliza también, usualmente se analiza con un insumo, pero pueden ser más insumos, y también se ve la producción. Acá nosotros tenemos esa curva de producción que es en la cual la producción es función de las horas de trabajo. Ahora, esta curva se le va a llamar la curva de rendimientos variables. Y vamos a tener otra curva que se va a llamar la curva de rendimientos constantes. Y va a ser algo así por el estilo. Esto se va a llamar la curva de rendimientos constantes. Entonces, esa curva,
va a medir es lo que, si se le está asignando al trabajador o a la unidad de producción que sea, la cantidad de recursos adecuados. Si tiene una cantidad, si la escala de la asignación de recursos del insumo es adecuada. Entonces, esta curva que está aquí tiene una pendiente de 1, ¿verdad? Y toca tangencialmente la curva, donde la curva tiene una pendiente de 1. ¿Por qué? Porque se está asumiendo, ¿verdad?, que tú tienes que aumentar la producción hasta que esa derivada entre el producto y la H sea igual a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú tienes esa derivada de P con respecto a H y es menor que 1, aquí tú estás en rendimientos decrecientes. Pero si tú estás en esta parte de que esa derivada de P con respecto a H es mayor de 1, tus rendimientos son crecientes. En otras palabras, vamos a explicar esto en términos bastante sencillos aquí. Este espacio que está aquí, que vamos a llamarle cambio H1, si uno lo mira con respecto a esta curva de aquí, un aumento en esta cantidad de aquí, voy a borrar esto aquí, cambio en P y cambio en H por lo menos se equiparan, y hay un crecimiento en esta magnitud, hace un crecimiento de esta magnitud en las cantidades producidas. Pero ahora vemos que yo cojo más o menos la misma distancia aquí y le voy a llamar cambio en H2, y miro acá, por ejemplo, este punto que está aquí. El crecimiento en la producción es un crecimiento inferior en cambio P2. O sea que yo estoy aumentando la misma cantidad de insumos, pero la cantidad de producción es bien pequeña. Lo que estas horas de trabajo significan en producción es prácticamente nada. Y a esta parte de acá se le llama, se hace una división aquí. Esto se le llama lo que es rendimientos crecientes, y a toda esta parte allá de acá es rendimientos decrecientes. O sea que tú ganas muy poco al incorporarle más trabajo. Un ejemplo de esto son los trabajadores. Tú estás 8 horas trabajando, esas primeras 8 horas tú puedes ser bien productivo. Usualmente son 6 realmente. Uno es bien productivo sus primeras 6 horas de trabajo. Después de las 6 horas de trabajo, la cantidad de cosas que uno puede hacer va haciéndose más pequeña, más pequeña. A 12 horas de trabajo tú puedes producir mucho menos y mucho menos. Ya cada hora que va pasando en adición, la capacidad tuya para producir se va reduciendo, porque tú te vas agotando, tú te vas cansando, y lo mismo pasa con todos los insumos de producción. Llega un punto que tienen una etapa que van creciendo, pero en otra etapa empiezan a decrecer, ¿verdad?, la capacidad productiva. Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia de escala en este caso? La eficiencia de escala se calcula la distancia entre esa curva de rendimientos constantes y la curva de rendimientos variables. Entonces tenemos aquí el trabajador A, ¿no? Tenemos un trabajador B y en otra instancia acá tenemos un trabajador C, ¿verdad? Muy similar al otro análisis que nosotros hicimos. Aquí, para calcular esto, nosotros no utilizamos los valores que están aquí abajo. Lo importante de esto son los valores que están arriba. Entonces vamos aquí a separar esto, 10. Okay. Entonces,
Aquí vamos a empezar a calcular la eficiencia técnica, eficiencia de escala de A. Y tenemos eficiencia de escala de B. Y tenemos la eficiencia de escala de C. Y vamos a calcular cada uno de ellos. Entonces, aproximadamente, ¿verdad? Lo que está produciendo A son 15 unidades en términos reales, pero eso no es realmente lo que importa. Lo que importa es en qué lugar está en la línea de producción, en la curva de producción. Y tenemos por el otro lado, cuál es la distancia entre estos dos puntos, es lo que calcula la eficiencia de escala. En otras palabras, aquí tendríamos 25 y 20. Y eso sería equivalente a la eficiencia de escala de A. Entonces, para calcular la eficiencia de escala de B, aquí B está produciendo los 40 unidades y se supone que esté produciendo 40 unidades, o sea que sería 40 entre 40, y en estos términos la eficiencia de escala de B sería equivalente a 1, y por otro lado B, el individuo C, ¿verdad? Está produciendo aproximadamente 45 unidades, pero este valor no es el que se utiliza, ¿verdad? El que se utiliza son los dos valores de arriba. Él está produciendo, se supone que produzca 70 unidades y realmente lo que está produciendo son 55. Entonces tenemos 70 dividido entre 55 y tenemos ahí una cantidad. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza que tiene esto? Que en el caso del individuo C hay que quitarle recursos o horas de trabajo para llevarlo a este punto de eficiencia que está aquí y llevarlo a la misma cantidad de horas que tiene B. Imagínense que esto sean 7 horas de trabajo. Entonces acá tenemos 3.5 y por acá tenemos 14 horas de trabajo. Este individuo se está trabajando 14 horas, pero realmente hay mucho desperdicio de lo que él está produciendo. Y si lo lleváramos a 7 horas de trabajo, muy probablemente fuera mucho más eficiente. En el caso del individuo A, realmente uno de los problemas que tiene es que hay que aumentarle las horas de trabajo y por lo menos hay que darle esas 7 horas de trabajo. También él tiene un problema de eficiencia técnica. El individuo C también tiene un problema de eficiencia técnica, ¿verdad? Pero el problema de escala también está ahí. Él, si se le da más horas, puede aumentar su producción. A él, si se le quitan más horas, puede aumentar su producción. Por términos de repasar el concepto de eficiencia técnica, lo podemos calcular también en este ejemplo, ¿verdad? Y tenemos la eficiencia técnica de A. En este caso, A está produciendo 15 unidades y se supone que produzca 20, ¿verdad? En el caso de B, el concepto de eficiencia técnica, él está produciendo 40 unidades y está produciendo las 40 unidades, o sea que él tiene eficiencia técnica de 1 también. Y el caso del individuo, vamos a hacerlo acá, del individuo C, tenemos la eficiencia técnica de C, él está produciendo 45 unidades y él tiene se supone que esté produciendo 55 con esa asignación de recursos. O sea que el único individuo que está haciendo las cosas perfectas aquí, bajo ese concepto de eficiencia técnica de escala y eficiencia de escala y eficiencia técnica, es el individuo B, que cumple con los dos criterios. Gracias por acompañarme en esta lección. Material adicional se encuentra en la página del curso. Si tiene alguna duda, por favor, comuníquese por la plataforma. Muchas gracias.